La Iglesia de Cristo, Tabernáculo de Avivamiento, Miel Bolivia, presenta un mensaje de reflexión. Gracias a Dios, hermanos, por esta nueva oportunidad que tenemos de compartir y enseñar la palabra del Señor. Queremos continuar con un estudio que estamos realizando. Hemos analizado lo que es el hombre, hemos analizado lo que es el pecado, hemos hablado de la salvación, hemos visto lo último que hemos visto son los privilegios que nos produce la salvación en Cristo Jesús. En primer lugar, podemos tener comunión con el Padre a través de la oración, podemos aumentar nuestra fe, podemos adorar, que es el propósito de Dios, que sus hijos, su creación, le adore, le bendiga al Señor. Entonces, eso es lo que hemos visto, hermanos. Hoy vamos a aprender un poco acerca de lo que es la iglesia. ¿Usted sabe lo que es la iglesia? Iglesia quiere decir asamblea. La iglesia es una congregación de personas. La iglesia no son las cuatro paredes, no es el templo. La iglesia somos nosotros, es usted, hermano, mi hermana, en el nombre de Cristo Jesús. Usted es templo del Espíritu Santo. Entonces es importante. Ahora uno se pregunta y dice, en este tiempo hay tantos lugares, tantas iglesias, tantos grupos, ¿dónde puedo yo congregarme o dónde puedo saber que están predicando correctamente? Nosotros, hermanos, no se van a olvidar, somos cristocéntricos. Se tiene que predicar la palabra en base a Cristo Jesús nuestro Señor. En el lugar donde se esté predicando a Cristo es un lugar muy bueno, muy adecuado. Pero sin embargo, hermanos, el Señor tiene establecido dónde tú has conocido, dónde tú has nacido. Es necesario que aprendas la palabra del Señor. Entonces, yo creo que es bien importante de que en esta mañana analicemos desde ese punto de vista y digamos, somos la iglesia de Cristo. Ahora, lo ideal, hermano, sería que nosotros seamos como la iglesia del principio. Pero este tiempo ya ha cambiado, se ha hecho diferente. La gente misma piensa de otra manera. Sin embargo, tenemos las pautas necesarias como para conducirnos como una verdadera iglesia en Cristo Jesús. Entonces ya sabemos, ¿qué es la iglesia? Quiere decir, viene de una palabra hebrea y una palabra griega. La palabra tanto griega o hebrea quiere decir eclesía, y eso significa asamblea, significa una reunión. ¿Por qué decía que es una congregación, es una asamblea? Porque Dios dijo de una cantidad, salgan de medio de ella, pueblo mío, así que somos el pueblo del Señor. Entonces la iglesia también recibe el nombre del cuerpo de Cristo, en Efesios 1, 22 y 23. Además dice que Cristo es la cabeza de él, que está en el cielo. Los creyentes son como las distintas partes del cuerpo. También nos compara eso en 1 Corintios capítulo 12, que dice que nosotros somos como el cuerpo de Cristo. Cada uno tiene un distinto lugar en el cuerpo, y es así, ¿no? En un cuerpo humano vemos de que cada uno cumple una función, las manos cumplen una función, los pies cumplen otra función, los ojos también, los oídos. Entonces cada uno de esa misma manera en la iglesia del Señor es utilizado para servir, para honrar al Señor. Cada uno tiene una responsabilidad distinta. La iglesia también se compara a un edificio. Efesios 2, 20 al 22. Cristo dice, es la piedra del ángulo que edifica o que está edificado. Es un templo vivo de Dios. El Espíritu Santo de Dios mora en cada creyente. La iglesia también es comparada es descrita como la esposa de Cristo. Efesios 5, 25 al 27. Entonces esto sugiere el amor que siente Dios por cada cristiano, por cada creyente, y nos toma como si nosotros fuésemos la esposa de Cristo Jesús. ¿Cuáles son las actividades de la iglesia?
La actividad de la iglesia es predicar la palabra del Señor, bendecir el nombre de Dios, adorarle al Señor. Dice que es importante que la iglesia esté siempre unida, es importante que los cristianos estén unidos. La palabra de Dios dice que una persona puede perseguir a 1000, pero 2 pueden perseguir a 10,000. Entonces, o pueden hacer huir a 10,000 personas. Deuteronomio capítulo 32, 30. Entonces es importante que tomemos muy en cuenta. Ahora, la doctrina de la iglesia. Nos reunimos para escuchar la palabra de Dios. Solo la escritura, solamente la palabra de Dios puede hacernos sabios para salvación. En 1 Timoteo 3:15 nos dice eso, ¿no? Que solamente la palabra de Dios nos puede inspirar, nos puede servir para poder aprender y ser sabios en el Señor. Entonces la iglesia es importante para nosotros como cristianos, como creyentes. Es importante que nosotros conozcamos estos aspectos de la palabra del Señor. El Señor vendrá muy pronto. El Señor volverá y va a venir a recoger a su iglesia. Así que usted como iglesia prepárese para ser llevado por el Señor. Prepárese porque el Señor va a venir a recoger a su iglesia. Y nosotros como pueblo del Señor, como iglesia del Señor, tenemos que estar listos para ser llevados por el Señor. Entonces, ¿quiénes se van a ir? Aquellas personas consagradas, aquellas personas que estén conforme a la voluntad del Señor. Entonces, muy pronto vamos a escuchar del arrebatamiento. La iglesia ha sido arrebatada, los cristianos, aquellos cristianos fieles al Señor, ya no están, se han ido. ¿Quiénes se han quedado? Los incrédulos, se han quedado los tibios, aquellas personas que no consagraban su vida, aquellas personas que no frecuentaban en la iglesia, tampoco querían aprender la palabra del Señor. Especialmente aquellos que siempre le están cuestionando a Dios, ¿no? Aquellas personas que dicen, no, a ver un momentito, yo pienso así. No es que tú pienses. Tú tienes que escuchar lo que dice la palabra del Señor. Entonces es importante ese aspecto. Los cristianos deben ser transformados para recibir un cuerpo nuevo. Debemos ser arrebatados en las nubes. Todo esto va a ocurrir, dice, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces es importante que nosotros estemos preparados. Es como recibir un galardón por todo lo que hayamos hecho para la gloria del Señor, ¿no? Algunos vamos a ver quizás con tristeza a nuestros familiares que se desaparezcan o sean echados en el lago de fuego. Ellos van a ser salvos, evidentemente, pero va a ser con su vida en el tiempo de la gran tribulación. La gran tribulación viene como consecuencia de la desobediencia. Aquellas personas en 7 años van a ser tratados, aquellas personas que se han quedado, ¿no? Entonces, pero ya no va a haber el tiempo para que los pecadores se arrepientan, sino los verdaderos cristianos, aquellos cristianos que se han convertido y no han consagrado su vida, van a ser consagrados. Cristo viene, eso dice la palabra del Señor. La segunda venida de Cristo es importante que se espere y que se vea. La palabra de Dios dice de que en la segunda venida del Señor la iglesia va a desaparecer primero, luego el Señor va a bajar con todos los santos, va a bajar para las bodas del Cordero, y el Señor mismo nos va a tener en su santo templo. Entonces esa es la función de la iglesia. La función de la iglesia es bien importante. En el futuro vemos de que va a haber muchas cosas. Entre las cosas que va a haber, la iglesia del Señor siempre va a estar con Él. Aunque nosotros tenemos que saber que también en este tiempo se está preparando la falsa iglesia. La falsa iglesia está preparando el sistema católico. Por eso no es conveniente que nosotros pensemos que un católico, una persona católica que no tiene a Cristo, que no ha recibido a Cristo, es nuestro hermano. No es nuestro hermano. Esa persona todavía tiene otros pensamientos. En primer lugar, es una persona idólatra,
es una persona que tiene como autoridad al Papa, y el Papa se cree Dios. Habla de María como si fuese la Madre de Dios, y nosotros por la palabra de Dios sabemos que María nunca fue la Madre de Dios. Fue un medio para que nuestro Señor Jesucristo pudiese venir a esta tierra para salvarnos de todo pecado, de toda transgresión que está mal. Entonces no son nuestros hermanos una persona católica. Mucho peor un testigo de Jehová, un adventista. Cuidado, tengamos mucho cuidado. Los mormones o algunas congregaciones evangélicas que traen otro evangelio que no sea el evangelio de Cristo. Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener sabiduría para escuchar la palabra del Señor. Entonces todo esto ha de ocurrir. La palabra de Dios nos dice de que va a haber un juicio, y en él nos presentaremos todos nos vamos a presentar. Grandes y pequeños estaremos delante del Señor, y nosotros tendremos el privilegio de que Dios nos diga: buen siervo, has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Entonces algunos serán rechazados porque no se encuentran en el libro de la vida. Entonces, querido hermano, todo esto podemos hablar de lo que es la iglesia. Luego nos espera una eternidad, ¿no? Después del milenio vamos a estar por toda la eternidad con nuestro Padre Celestial. Estaremos gozando de la bendición de la presencia del Señor en nuestras vidas. Querido hermano, eso es lo que podemos compartir acerca de lo que es la iglesia. Ya nuestra próxima reunión que tengamos el día de mañana, vamos a hablar realmente cómo es Dios. ¿Qué nos enseña acerca de Dios? Porque es necesario que nosotros también sepamos a quién adoramos, a quién bendecimos, a quién le honramos. Bueno, que sea hasta el día de mañana, que Dios lo guarde, lo bendiga, y cualquier cosa que usted quiera preguntar puede enviar un mensaje. Tal vez quiere ampliar un poco más, vamos a estar conversando. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.